Vea, espera un momentico, ya está grabando. Bueno, jóvenes, entonces, en nombre de Uniremington y en nombre mío, muy buenas noches. Reciban un abrazo muy caluroso y muy especial. Bienvenidos a nuestro encuentro tutorial de los viernes de Colombia, Crisis Política. Una crisis que vemos que trasciende fronteras, porque nos tocó todo este debate de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y a veces las comparaciones son odiosas y se dieron cuenta que en el transcurso de la semana le estuve mandando mensajes al grupo del WhatsApp donde decía Trump 35%, Bailey 70%, 65% y Álvaro Uribe el 85%. Eso en las redes, eso han gozado con eso y han dicho que son muy malos en Estados Unidos, que porque donde fuera en Colombia, ya nosotros con 8 días de anticipación ya sabíamos en la registraduría quién había sido el ganador. Valentina, buenas noches. Valentina Puerta, bienvenida. Eso sí Entonces, es verdad, profesor, eso sí es verdad. eso mejor dicho, nos han tirado agua sucia por toda parte y todo el mundo se ha gozado. Y espero, miren, este es un tema, les cuento, estoy sorprendido con algunos estudiantes que me han mandado las reflexiones y había una muy en especial que me decía, don Carlos, nunca me ha llamado tanto la atención la política, pero ahora que lo estoy viendo el módulo, usted me ha despertado de interés y realmente es apasionante y lo metes en este cuento. Entonces sí, es apasionante. Y uno por ahí han salido unos libros muy interesantes sobre biografías de grandes líderes mundiales, y uno para entender un poquito ese contexto de lo que es la democracia, de lo que es la república, de cómo de los grandes líderes mundiales, algunos que se han quedado de por vida en esos, si se puede decir así, esos tronos presidenciales, el poder hace que la gente actúe y haya un juego de doble moral, porque ese juego de doble moral nunca va a poder desaparecer. Permítame yo, Bernardo Palacio, buenas noches, bienvenido, Bernardo. Entonces ese juego de doble moral nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque siempre van a haber intereses, el problema de las multinacionales, los grandes países del mundo. El tema geopolítico hoy en día es un tema interesantísimo porque es el poder de las grandes naciones. Nosotros, Colombia es un país emergente, no lo olviden, estamos dentro de los cyborgs, somos un país que somos emergente. Es un país donde todas las grandes potencias tienen puestos sus ojos. ¿Por qué? Porque ya hablamos en una clase anterior, por toda la riqueza natural que tiene Colombia, por toda la riqueza, el capital humano que tiene Colombia es muy valioso. Y a veces yo creo que dinamizan todo el proceso, no solamente económico y político, sino también social, cuando nos dan tan duro internacionalmente. El presidente Trump hace poco había dicho que era el país productor número 1 de cocaína, y cuando le contestaron a él, le dieron también duro porque le dijeron, bueno, si nosotros somos el productor número 1 del mundo en cocaína, ustedes son los consumidores número 1 del mundo, y la coca se acaba cuando no hay consumidores, entonces controlea para que podamos nosotros aquí acabar con el flagelo de lo que es la cocaína, y se quedó callado. O sea, sencillamente es un tema tenaz, y ese del juego del poder político. Y dentro de la crisis política de Colombia, hemos venido como tocando, yo esta semana, ¿por qué no les mandé los temas? Por no estresarlos, porque les voy a contar una cosa, mucha gente me faltó por documentos que no han hecho la reflexión. Yo no sé si es que han estado muy ocupados. El examen estuvo en términos generales bien, pero también hay otros estudiantes que no me hicieron el examen parcial. Entonces me tocó prácticamente promediar. Uno me habían presentado trabajo, otros no me presentaron el parcial, entonces me tocó promediar y la nota de pronto bajó. Pero esos que sacaron 5, tampoco dudé en algún momento colocarle 5, porque hay unos muy, muy juiciosas y unas muy juiciosos, también enviando los trabajos y todo. Entonces, pues sencillamente aquí, miren,
A mí a veces me dicen, no, Carlos, pero de pronto hay que ser un poquito más autoritarios y de pronto imponer más para que se envíen los trabajos. Mire, es que no estamos tratando con niños, estamos trabajando de manera responsable. Como Julián, como muchos de ustedes envían los trabajos, María Elena, todo el mundo envían los trabajos, Mariana, envían los trabajos primero, no hay ningún problema, saben que esas son responsabilidades y yo creo estar con niños recordándoles, no los estoy regañando, no mentira, sí los estoy regañando, estarles recordando cuáles son sus responsabilidades. Ustedes saben que si uno no manda trabajos, pues no espere un 5, entonces espere que la esté bajita. Y también entiendo que, por ejemplo, algunos han tenido dificultades hasta para llegar a las tutorías, algunos los han enviado. Ayer por ahí un estudiante también que me mandó los trabajos un poquito tarde, pero lo importante fue que los recibí y estuvo con nosotros. Entonces yo veo en la manera de que me van llevando los trabajos, entonces yo hago la sumatoria para promediar esa primera nota del primer parcial. Bienvenido John Amortegui, que está con nosotros. Un abrazo bien grande, qué rico que nos está acompañando. Hoy que estamos entonces en nuestro encuentro tutorial de Colombia Crisis Política. Bueno, muchachos, lo otro que es muy importante, ¿cómo les pareció? Me gustaría escucharlos. Miren, aquí no nos pesa nada. En Colombia Crisis Política estamos haciendo un examen muy puntual a todas las instituciones que componen el Estado. Hace 8 días hablamos de la rama de los 3 poderes, grandes poderes públicos en Colombia. Hablamos del problema de esa emergencia y de esa crisis política en la que se encuentra el país, el tema de la corrupción. Ahora les voy a mostrar un informe que hay del 2018 en tema de corrupción. Es un informe que hace una institución a nivel nacional. Y lo otro, había un tema que yo no podía dejar por fuera. ¿Por qué? Ese tema, Carlos Magón, cuando llegó y me decía que con su esposa se habían sentado a leer los 2 documentos y a discutirlos, pero es que yo no puedo tapar el cielo con las manos. Cuando la Iglesia Católica en algún momento tuvo su poder, hoy por ejemplo dentro del poder colombiano también está el grupo evangélico Mira, que es un grupo político también, con esta señora Patequía, donde pues tienen una representación muy interesante dentro del Congreso de la República, pero no debemos olvidar que independientemente, y lo que decía de pronto Federico Engel hace muchos años atrás, decía que la religión y la política coartan la libertad del ser humano. Y ustedes han visto que cuando los religiosos se meten en la política, cuando no la embarran la entrada, la embarran la salida. Entonces, ese tema que me da pederastia es un tema bastante difícil. La Iglesia en algún momento lo negó, pero cuando empezaron las demandas, los denuncios, primero fue en Inglaterra, donde personas que ya llegaron a la edad adulta empezaron a demandar sacerdotes que habían cometido abusos sexuales contra personas en su niñez. Luego fue Estados Unidos, luego apareció Chile, que en Chile se vivieron unos casos, es más, hace poco de condenar a un juicio, y por último Colombia. Yo no podía, y es más, se dieron cuenta, todo ese documento, para que no digan, es que ¿de dónde sacó todo ese documento? Lo inventó. No, lo tomé del diario El Tiempo. Y son 2 hechos, o sea, indignantes. Carlos Magón en su reflexión lo colocaba y decía que es increíble, a Dios rogando y con el mazo dando, y cómo es que abusan de la buena fe de la gente, y uno muchas veces contándole sus dificultades y sus pecados a una persona que no anda en relación con Dios, sino que anda antes, al contrario, cometiendo estos abusos no solamente contra niños, también se han presentado casos, y conozco casos puntuales, muy puntuales. No voy a dar nombres porque pues no es el momento tampoco, ni para evitarnos pues por ahí tipos de demandas o alguna cosa, pero conozco casos puntuales en la diócesis de Pereira, donde sacerdotes con hijos y con relaciones con mujeres, y lastimosamente pues han sido, yo digo, engañadas
Entonces, a mí lo que me duele mucho es que hombre, yo digo, porque el ser humano coger una religión y abusar así del maravilloso mensaje que nos dejó Jesucristo y del maravilloso mensaje que nos dejó Dios a través de Abraham, a través de Moisés, a través de todos estos personajes bíblicos, para que el hombre en este momento venga a atentar así de esa manera. Andrea Castaño, buenas noches. Bienvenida, Andrea. Vamos a colocarle aquí la Andrea Castaño, que apenas llega. Bueno, entonces, muy lamentable esta situación que hemos vivido, pero yo no se la podía tapar a ustedes, no les puedo tomar. ¿Por qué? Porque dentro de esa crisis política, la iglesia hasta mediados de los años 80, 70, tenía mucho poder político en Colombia. Es más, vemos ahora 8 días que con la constitución del 91 se acabó de pronto ese corta que teníamos con la iglesia, porque la iglesia determinaba y hacía parte de muchas decisiones que se tomaran en el país. Es más, hay un libro que se llama Las mentiras de la iglesia, donde cuentan de que la iglesia durante mucho tiempo apoyó a los dos grupos políticos, tanto a los liberales como a los conservadores, en esa guerra loca que nosotros conocimos como la época de la violencia. Entonces, no podemos ser ajenos y por eso les coloqué el documento. No sé si alguno, Julián, Alejandra, Mariana, Santiago Moreno, Esteban, Carlos Steven Magón, Luisa Fernanda López, alguno quiera hacer alguna reflexión en relación al documento que leyeron para que pues sigamos dando paso a todos estos acontecimientos que tienen que ver con el tema de la Colombia crisis política. No sé, Flores iba a hablar, contame Esteban, ¿qué ibas a comentar? No, profe, era de eso que usted estaba hablando ahorita de lo de Donald Trump. Ya, eso nos ha llamado y nos ha quitado toda la atención toda la semana, pero miren lo interesante ustedes como estudiantes de administración de empresas y otros de negocios internacionales, lo importante que es conocer la política internacional. Entonces, porque eso lo invita a uno pues como a empaparse un Pero poquito de pareciera todo. que Tatiana el profesor Ríos, dice que buenas pareciera noches, que se bienvenida. interesaran por la política de otros países que por la de acá, que es donde viven. Sí, pero como en este momento, hay que entender que como en este momento no estamos en campaña política, entonces empiezan a opinar y el político de acá, a mí me da mucha risa porque yo digo que a nuestros políticos les falta mucho fundamento. Yo esta semana escuchaba a una persona muy joven, politólogo de la Universidad del Rosario, de la Javeriana, y yo veía la posición de él en relación a lo que está pasando en Estados Unidos y yo digo, uno también no solamente conocer o tener bases de politología, sino también conocer un poquito de la historia del país para poder opinar. Y yo creo que hoy en día no conozco el primer político del mundo que no que esté haciendo campaña política cuando si no tiene intereses personales. Miren, Trump es un hombre líder en los Estados Unidos, un hombre muy rico, ha tenido 3 matrimonios, ha tenido muchas dificultades porque su vida, es más, para un poquito ahora lo de la presidencia, estuvieron a punto de destituirlo, tuvo que indemnizar a varias mujeres, las cuales él intentó también violar. Entonces, es una cosa temática. ¿Por qué? Porque es que hoy en día yo digo que el ser humano, y más un líder mundial, tiene que ser un ejemplo en su vida personal y en su vida pública. ¿Para qué? Para evitarse ese tipo de acontecimientos bochornosos. Un hombre que ha tenido el dinero, un hombre que ha tenido todo, pues hace con su dinero habrá hecho muchas cosas en la vida, pero el problema es que tarde o temprano todas esas cosas salen a la palestra pública y como son una figura pública, entonces tienen que cuidarse mucho. Y un líder, y más un líder mundial, imaginen la superpotencia del mundo, Estados Unidos, nada más estamos hablando de Esteban Flores de Estados Unidos. Entonces, yo digo que esa imagen, mire los presidentes de Estados Unidos, los que han salido muy bien, han tenido muy buena imagen. Y la dificultad pues ha sido con Trump que su esposa, yo no sé si todos saben, dicen que es una mujer que en algún momento él, pues independientemente, eso no es para desvalorizar o decir que
no, pero que en algún momento era una dama de compañía, por no decir otra palabra, es una yugoslava y en su momento, entonces esa es la figura pública. Y eso pasa en todos los mentideros y en todos los conceptos políticos y de pronto juegan un papel en contra de él. Pero de resto, pues entonces, volvamos entonces al cuento de la iglesia. Esteban, que no sé, viste el documento de las, ¿quién quiere reflexionar un poquito en relación al documento de la pederastia? ¿Cómo les pareció? Muy descarnado, muy real. Vieron esa confesión espiritual, hablando con la persona como que le importa un pito y le parece muy normal, y pues lastimosamente, como me decía Carlos Magón, el problema, por eso es que están luchando en el mundo para que se acabe ese celibato. Es más, hasta el primer concilio de Trento, a los sacerdotes les permitían casarse. ¿Qué fue lo que pasó en la historia de la iglesia? Que como cuando moría el sacerdote quedaba más familia, entonces pedían, como ustedes saben que la iglesia es una institución jerárquica, entonces, de pronto, pero los grandes escándalos en toda la historia de la iglesia han ocurrido grandes escándalos, que de pronto, pues en la edad moderna, los que nos gusta la historia los conoceremos, pero por ejemplo, la mayoría de la gente no ha escudriñado ni ha buscado, pero la iglesia tiene, de papas tiene grandes escándalos y grandes decisiones, y es más, en este momento, en el mundo actual, el Papa Francisco es un hombre bueno, pero miren lo que pasó con el otro Benedicto XVI, lo que pasó. Él está vivo, pero mm, renunció a su papado sencillamente porque dijo que se sentía enfermo, pero parece que había una intención de trasfondo. Cuando se destaparon todos estos problemas de la pederastia, parece que él los había apoyado y les había dicho, no, sigan, continúen adelante, y resulta que eso hizo de que él renunciara a papá. Bueno, ¿quién quiere comentar? Alguno. Profe, Julián. sí señor, pues esto, pues ya, eso se había ido también hace unos años, 3 años hacia atrás, la W de Julio Sánchez Cristo. Sí. Él ya había comentado mucho acerca de esto, profe, y la verdad que como la iglesia tiene parte en en estos últimos 3 décadas y está metida en lo de la política, lo que usted acabó de decir, pues la verdad es que todo se tapa, porque mire que sin embargo, aunque están las investigaciones, casi siempre eso termina como culto. O sea, no le dan Sí. tanto énfasis, eso apenas lo nombran por encima, eso no han hecho en realidad para que se juzgue a esas personas por esos delitos. Antes siguen abusando, pero entonces una manera de pronto de hacer eso es hacerlo más público, o sea, cacarearlo más, pero la verdad es que esto si se menciona ya para mañana o pasado mañana ya se ha olvidado. Ese punto ahí debe ser uno muy crítico y la verdad que yo tampoco veo los medios los medios de comunicación como muy serios como para seguir este proceso o estos procedimientos para que se lleven a cabo y se cumplan pues el tema de los derechos de las personas que han sido violados, ¿no? Sí, el año pasado salió un libro que se llama Las mentiras del Vaticano, un texto que fue, por ahí se encuentran libros en la calle, donde fue muy discutido todo lo que allí se escribió, lo hizo un autor francés, es más, lo presentó como proyecto de grado, el libro, y el libro salió a la palestra pública. Y es un libro que dejó muy mal parada la iglesia como institución. Igualmente, vuelvo y les digo, yo respeto, yo por ejemplo soy licenciado en ciencias religiosas, me eduqué y participé en un colegio donde recibí la, 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 la formación. Ladino, buenas noches. Donde recibí toda la información, toda la formación religiosa, que es muy buena. Lisset, buenas noches. Entonces, yo digo, bueno, una institución tan grande como la iglesia se pudo en su momento haber equivocado, pero hay una cosa, es que la iglesia, como me decía Carlos Magón, yo quiero ahora escuchar a Carlos Magón, que él tiene una posición muy clara también en relación al tema, donde sencillamente ellos, como dices tú, Julián, todo lo querían tapar y todo querían
como ha pasado en toda la historia política de Colombia. El problema de Colombia en este momento es que la sociedad por fin dimos un giro muy grande. En los años 80, cuando salió el Plan Camina, la población que quedó realmente reducida al analfabetismo fue muy pequeña. Y hubo gente que empezó entonces ya aprendiendo a leer y a escribir y que nos dieron la oportunidad de llegar a la universidad y todo eso. Hubo gente que salió más a estudiar y a conocer en profundidad, y a la iglesia eso lo dejó muy mal parada, la dejó muy mal parada. Además de eso, con la Constitución de 91 apareció un ente de control en el país que se llama la Defensoría del Pueblo. Y entonces empezaron a aparecer todos los denuncios. Hoy en día miren cómo tenemos en la palestra pública la Policía Nacional, porque anteriormente se cometían abusos, miren lo del ejército, la violación de la niña en Verachamí, la problemática que se ha apuntado. Hoy que el ejército en Pereira estaban regalándole aguacates a la población vulnerable, tratando de recuperar un poco esa imagen. A mí me parece que eso es bueno y es sano, porque como decimos políticamente hablando, somos más los buenos que los malos. Pero el problema es que hay muchas personas que haciendo uso de sus facultades de poder, y quemados en todo el sentido de la palabra, han llegado a instituciones públicas. Miren, yo les cuento una cosa, hoy se están celebrando 35 años de lo del Palacio de Justicia. El M-19, en ese momento encabezado por Carlos León Pizarro Gómez y por Petro, hicieron uno de los holocaustos más tristes de la historia de la historia política de Colombia. Cuando entraron al Palacio de Nariño, al Palacio de San Carlos y al Palacio Nacional, y imagínense, murieron más de 6 personas. Y lo más grave de eso es que después con el tiempo nos hemos ido dando cuenta, ya hay 2 generales condenados de la República a más de 28 años porque ellos sencillamente dieron la orden de eliminar a aquellas personas que estuvieron allí y que de pronto fueron torturadas para tratar de que contaran algo que no tuvo. Parece que hay magistrados que fueron asesinados por el mismo Ejército Nacional. El problema de los falsos positivos con Álvaro Uribe. ¿Cómo nos vinimos a dar cuenta de todo eso? Pues sencillamente porque la verdad tenía que saberse. Esa jurisdicción especial de la paz, hoy vamos a hablar también de lo de cómo va este tratado de paz y lo del posconflicto, ha ayudado mucho para que se cuenten todos esos errores que se han cometido. Errores, muchachos, de poder. Errores de personas que sin escrúpulos han tenido el poder y han dado órdenes que nunca se debieron de haber dado. Y respetando a quién, a toda la población civil, y respetando a la ciudadanía, y respetando, miren de las madres de voz, esos muchachos en la calle común y corriente, el ejército hace una batida y los hacen aparecer, les colocan un camuflado y luego por orden de un general los asesinan y los hacen aparecer por allá en Tibú, Santander, como si fueran guerrilleros, sencillamente para mostrar resultados. Entonces es muy triste. Entonces yo digo que el que la hace, la tiene que pagar, lastimosamente. Pero dentro de esa historia política de Colombia, esa crisis política de Colombia, ha habido un abuso de poder. Y ese abuso de poder ha sido manifiesto en todo el sentido de la palabra. Y eso nos ha traído grandes consecuencias pues a futuro, y en este momento lo estamos viviendo. Bueno, Julián, gracias. Camagón, cuéntenos un poquito, que usted estaba hoy muy interesado en el tema. Me gustó mucho la reflexión que hiciste. Hola, profe, buenas noches. Hola. Profe, pues en realidad cuando uno se sitúa a pensar esto, no le cabe en la cabeza que una persona que ha cometido tantos pecados tenga la capacidad moral de ir a ponerle castigos a otra y penitencias y haga tantos Padres Nuestros y venga haga una cosa y la otra. En realidad es muy frustrante, y es muy frustrante también para las personas cómo es posible que les van a frustrar las vidas y causarle un dolor tan profundo que quizás en el tiempo lo pueda borrar, porque eso es algo que mentalmente le va a quedar a alguien por siempre grabado. Y que esto pues no es algo que esté ocurriendo ahora, eso es algo que siempre ha ocurrido y es uno de los tantos escándalos que ha tenido la Iglesia Católica
incluso cuando nos vamos a tiempos remotos, mataban gente para cambiar, para que no cambiaran pues el pensamiento de las personas al tener ideas diferentes. Entonces uno llega a un punto, o por lo menos en mi posición personal, donde creo muchísimo en Dios, pero no suelo visitar iglesias por tantos escándalos. Primero, esto con el tema de la iglesia católica. Segundo, con el tema de los evangélicos, pues sin herir susceptibilidades. No estoy de acuerdo con el tema del diezmo y con muchas cosas. Y la otra es que no estoy de acuerdo con el tema de la iglesia católica, con que los padres sean célibes. Pues son seres humanos y no creería que se van a parecer a Dios, ¿cierto? Son seres humanos y tienen sus necesidades, tienen que tener relaciones sexuales como las tenemos todos. No quiere Sí, decir, no quiere decir pero que sí, pero respetando, yo digo que ellos, como dices tú, ellos pueden llevar su vida íntima, pero respetando, porque es que yo digo, involucrarse con niños, involucrarse con niñas. De pronto uno conoce casos donde son mujeres adultas que aceptan tener una relación con ellos. Eso yo creo que ya es una decisión mutua, pero es que involucrarse con niños y eso que ha pasado. Y es más, Carlitos, en otras religiones, tú bien lo dices, se dieron cuenta el año pasado del caso de ese pastor en Pasto en el 2018, la situación que vivía con sus feligresas también, que las obligaba a tener sexo antes de los cultos, y fue denunciado porque aquí también tenemos que reconocer que el problema del hombre no ha sido solamente en la Iglesia Católica, el problema ha sido generalizado y grandes cosas que han pasado a través de la historia de la humanidad no solamente han sido parte de la Iglesia, o sea, aberrante, porque es que a veces la actitud del ser humano deja mucho que desear. Bueno, Carlos Steven, ¿qué más quieres decir? no, profe, en cuanto a lo que usted dice que eso ha sido general, sí, es muy cierto, pero lo que a uno más le duele es que en la mayoría de los casos son personas muy humildes o que tienen una fe muy grande hacia esta iglesia, hacia las personas que la lideran y profesan el nombre de Dios. ¿Y cómo es posible que puedan hacer esto? En mi concepto, más fácil, si usted como padre no es capaz de sostener sus valores, sus principios y sus creencias en Dios, pues retírese y siga su vida normal. Pero yo tengo dos niñas y yo no me imagino, profe, donde me les llegue a pasar eso. Entonces sí es un poco indignante en realidad. Es increíble, sí, Carlos Magón. Muchas gracias. Pues bueno, entonces yo quiero escuchar ahora, ya hablaron Julián y Carlos Steven y Esteban, han hablado los hombres, María Elena, de pronto Mana Cifuentes, Luisa Fernanda, alguna de las niñas que están hoy aquí, Tatiana, que ya llegó, ¿alguno quiere dar su opinión, alguna de las niñas en opinión al tema de la pederastia? A ver cómo les pareció el tema, qué piensan ustedes como mujeres de esta situación. Profe, pues tenemos que tener en cuenta que no solo ha pasado el tema de esto de las iglesias, no solo pues en temas de violaciones y todo eso hacia la mujer, sino también cómo han ilusionado, digámoslo así, a familias con temas de dinero, de casas, de inversiones, robos escandalosos que se han visto en la historia, y no solo acá en Colombia, sino en otros países. Es En sí, verdad, el tema de la Alejandra. religión le ha sacado provecho a todo esto, a todos los ámbitos, al ámbito pues sexual, con las mujeres, con los niños y al ámbito económico. Alejandra, estoy de acuerdo contigo. Y mira que eso se ha convertido entonces en un problema de fe. Han abusado de la buena fe de la gente. En Pereira hubo anteriormente muchas personas que tenían de pronto dinero caudeladas y murieron. Y antes de morir todo lo entregaban en dación o lo entregaban como sucesión a la iglesia. Y la iglesia sencillamente hacía calladita y hasta luego. Y eso pues originó muchos temas, y lo que tú dices también, no solamente en Colombia, en todo el mundo, alrededor de todo el mundo hay cosas. Uno cuando va al Vaticano, en Roma, uno se queda aterrado, es que el Vaticano son 3 cuadritas en pleno centro de Roma, y ver uno que tienen su banco, el Banco del Vaticano, el poderío, todo lo que hay allí. Es más, varias veces han dicho que el mero anillo que tiene el Papa, ¿por qué no se vende sencillamente para cambiarle la hambruna
calmar la hambruna a todos los países africanos, mientras que y ustedes hace poco también mostraron cómo estaba un sacerdote de Bravo por el tema de los diezmos, de lo que hablaba ahora Carlos Steven y que tú también estás hablando, cómo se transforman sencillamente porque la gente no da diezmos y todo eso, sencillamente la gente da eso que en la iglesia católica no piden, pero en las otras iglesias es el 10, el 20%, y que, pues ahí conocí yo, creo que es la cruzada estudiantil, donde le hacen un letrero a la entrada y colocan, y es el 20 o el 25%, y colocan los nombres de los que deben y cuánto deben. Y eso es una fortuna, o sea, es un juego maquiavélico el que están haciendo, sencillamente abusando de la fe de los fieles. Bueno, gracias a Alejandra. ¿Quién más quiere de las niñas participar? Luisa Fernanda, Linda Ladino, no sé, María Elena, ¿alguna tiene alguna posición en relación a ese tema? Mariana, cuéntame, sí. Bueno, profe, pues en línea con lo que están diciendo y lo que he escuchado que dicen mis compañeros y todo, respetable todas las opiniones. O sea, cada uno tiene su propia opinión y cada uno tiene su propia verdad y es válido, ¿cierto? Sí. Yo, en mi opinión personal, yo pienso que uno no puede juzgar a todas las personas o a todos los sacerdotes o a todos los pastores o a todas las congregaciones por igual, ¿cierto? Porque como hay gente mala, también hay gente buena. Hay gente mala que como se aprovecha, todo. como en todo. Hay gente mala que se aprovecha de la buena voluntad de muchas personas, de la fe que tienen, de sus creencias y realmente abusan. Hay pastores que pues los hemos visto en la televisión o de pronto algunos hemos tenido la oportunidad de conocerlos, que montan esas iglesias de garaje y que simplemente son unos estafadores disfrazados de pastores. Entonces, se encargan de distorsionar y de dañar la imagen de otros pastores que sí son buenos, igual los sacerdotes, o sea, hemos visto también personas que no son sacerdotes, pero se ponen una sotana y se van y no sé cómo hacen, o sea, hay gente que tiene una habilidad para engañar, para persuadir, para manipular a la gente. En estos días yo estaba viendo algo en Séptimo Día de un sacerdote, o sea, no era sacerdote, pero llegó a ese lugar, no recuerdo cómo se llamaba ese pueblo, y se hizo pasar por sacerdote, o sea, y le dieron una iglesia, estuvo allí. Yo me pregunto cómo hacen para engañar a la gente, o sea, allí debe haber como unos directivos, o sea, él debió haber metido papeles, no sé, unas referencias, vengo de parroquiar tal iglesia, no sé, y este tipo era un estafador y empezó a estafar, claro, a mujeres vulnerables, a señoras mayores, creo que hasta las casitas se las quitó, ¿sí? Entonces, un estafador que se vistió de sotana y que engañó al pueblo, engañó a la iglesia, engañó a muchas personas, pero hay sacerdotes que son buenos, hay sacerdotes que son honestos, que son sinceros, entonces hay de todo, porque nosotros, todos nosotros, en nuestra naturaleza humana, hay gente que es, desafortunadamente, pues es mala, y tienen ese chip de maldad y siempre de estar tratando de buscar su propio beneficio, de vivir a costillas de los demás, de sacarle a la gente con el diezmo o con estafa o diciendo que se les apareció la Virgen, que les dijo que tenían que hacer esto, aquello, lo otro. Entonces cogen y estafan a la gente y hacen quedar mal a los que de verdad son buenos y están obrando bien y están haciendo las cosas bien. Entonces ahí una persona que fue estafada por un sacerdote o por un pastor difícilmente va a poder volver a creer en la iglesia, llámese iglesia católica, cristiana, cruzada, lo que sea,
¿cierto? Sí. Pero después de haber sido herida, después de haber sido atropellada, después de que hayan jugado con su dignidad, con sus sentimientos y fueron abusados, peor, mucho peor, porque pues las cosas materiales, pues vaya y venga, uno las consigue, si se perdió, Dios proveerá, eso vuelve y se consigue, eso resulta, pero cuando hablamos de estos niños abusados, ¿cómo se puede remediar ese abuso en unas pobres criaturas que confiaron en ese sacerdote o en ese pastor, en esa persona que los mismos padres confiaron? Entonces, de verdad que creo que es un tema muy extenso y es un tema de mucho debate y es un tema que tiene muchas opiniones y muchos criterios y pues muchas cosas de fondo también. Bueno, Mariana, yo te felicito porque es una reflexión muy profunda la que has hecho. Y eso es lo que pasa, porque en todas las instituciones, mire por ejemplo lo que pasa con el caso de los colombianos. A mí me da mucha rabia porque cuando uno sale fuera del exterior, a todos nos miran con esa desconfianza y cuando ven nuestro pasaporte cafecito, usted es colombiano, ¿y usted para dónde va? ¿Y a qué viene? ¿Y usted tal cosa? ¿Y usted tal cosa? Y entonces el problema es que a todos nos colocan sin conocernos el rótulo de que somos, lo primero, narcotraficantes. Y a mí me duele cuando las mujeres dicen, ¿y usted qué viene? Viene a trabajar aquí en la prostitución. Me tocó una vez en El Salvador ver un caso de esos. ¿Y usted viene a trabajar la prostitución? No, qué tristeza, hombre, ¿por qué la gente? Y sencillamente por ahí hay un dicho, crea fama y échate a dormir. Entonces, lo que tú dices es valedero, lo de la iglesia no son todos, y es que no estamos diciendo todos, pero el problema es que los grandes jerarcas de la iglesia, los grandes que son los que deberían haber denunciado públicamente todas esas manifestaciones de abuso, de intolerancia, de juego de fe, se quedaron callados. Eso es lo que condenamos como institución. Y el problema es que la situación pasó y, por ejemplo, Benedicto XVI sabía la problemática que vivía y sabiendo que era el papa más dogmático que ha tenido la Iglesia Católica y sencillamente se quedó callado. Es más, prefirió renunciar y esperar a quedar al Papa Francisco para sencillamente dejarle todo. Y ese amor, esa bondad, ese intelecto, esa capacidad que ha tenido el Papa Francisco para decirle al mundo, espero que nos perdonen. Les pido, por favor, que nos perdonen como iglesia. Claro, que los grandes jerarcas se quedaron callados. Y eso es como lo que pasa en una familia. Cuando uno tiene un hijo, si usted tiene un hijo que es delincuente y se queda callado, usted sencillamente le está ocultando. Es más, usted es cómplice de ese delito. Sí, se volvió un cómplice. Se vuelve uno un cómplice. Y laboralmente también cuando uno sabe que un jefe, por ejemplo, el problema de lo que está presentando ahora, que no solamente es el acoso laboral, sino el acoso sexual en las relaciones laborales. Esos son casos que deben ser denunciados, porque esta persona no puede confundir los roles. Hombre, estamos en el trabajo. ¿Cómo es que un jefe le dice a una secretaria, le hace proposiciones de mala fe, sencillamente buscando, es que usted sabe, se tiene que ir, pero si no se quiere ir, usted ya sabe qué tiene que hacer? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Entonces, gracias a Dios, por eso, y ahora lo decía, por eso apareció la Defensoría del Pueblo. Y por eso, por ejemplo, apareció Bienestar Familiar. Bienestar Familiar ahora se ha personado más de la problemática de la familia, porque anteriormente los feminicidios, hoy, por ejemplo, en República Dominicana, que es uno de los países de Centroamérica donde están las tasas más altas en relación al feminicidio, salieron la gente a protestar. Estamos en un mundo moderno donde la gente ya no está guardando nada. La época de la Inquisición fue una época que a la iglesia no le gusta hablarla, pero la iglesia abusó en la época de la Inquisición, abusó de su poder como organización. ¿Y cuánta gente fue torturada y fue ejecutada? Y sencillamente yo no creo que la iglesia tenga ese poder de ejecutar hombres, sencillamente era el poder. Es que el problema... Ellos impusieron el poder de la iglesia a la mala. Claro,
Obligados. Y el problema, Mariana, es ese, que la gente aprovecha ese poder, es como nuestros políticos. Es que yo a veces me aterro, ¿cómo es que un señor que fue alcalde de Pereira, que uno lo conoció, que viene de la clase baja, resulta de la noche a la mañana comprando una finca de 1.600 o de 2.000 millones de pesos? Yo le hago la pregunta a Mariana, ¿en 4 años se va a recoger 2.800 millones de pesos? Yo digo, tuvo que haber robado o se ganó el baloto, a no ser que se hubiera ganado el baloto. Pero yo digo, pero ¿cómo se enriquecen? Y claro, porque ahora 8 días vimos esa cantidad de delitos que hay a través de la contratación y todo, y esos porcentajes que hay en los diferentes, que se ganan en los diferentes contratos en el sector público. Pero yo digo, entonces, una persona que ejerce su profesión debería de ejercerla de una manera digna, sabiendo que está al servicio de la comunidad, trabajamos para la comunidad. Ustedes se están preparando para ser futuros profesionales y yo creo que dentro de cada uno de su ética personal y de sus comportamientos y de todo eso, ahí está la justicia, está el obrar de una manera decente. Claro, las cosas se pueden llegar a conseguir, pero hay que luchar, hay que trabajar. Y de pronto a veces tiene que contar uno con un poquito de suerte, como dicen por ahí de las cosas, pero lo más lamentable es usted llegar a quitarle, a robarle, a sacarle a otra persona. Entonces, eso es lo que yo digo, que no podemos estar de acuerdo cuando hay ese abuso de poder y hay ese interés desmedido, sencillamente por enriquecer a costa de lo que sea y pasando por encima de lo que sea. Bueno, muchas gracias, Mariana, muy buena reflexión. Entonces me voy a ir al documento porque ya son las 7:26. Muy bueno, muy bueno. La socialización yo sabía que iba a estar muy buena. Y qué bueno haber escuchado pues, a otros, pero Carlos Steven, cuéntame. Profe, hablando de este tema de la iglesia, ¿usted qué opina de lo que dice la Biblia en Apocalipsis de la gran ramera? Pues eso hay que interpretarlo, porque mucha gente dice que eso, la gran ramera puede ser la misma iglesia católica. Otros, por ejemplo, hoy en día con toda esa bravura y todo ese cuento que tienen los musulmanes, dicen que la gran ramera pueden ser los musulmanes. El problema de los musulmanes, por ejemplo, ellos tienen unas leyes muy drásticas, donde la mujer pasa a un segundo plano. La mujer musulmana, recuerden cuando usan ese burka que no pueden mostrar su rostro, no, solamente pueden públicamente darse a conocer a su esposo y a sus hijos, pero nadie más las conoce. Hasta hace poco en Dubái se dieron cuenta que las mujeres no podían conducir carro, no podían ir a un supermercado solas, no pueden estudiar. Por ejemplo, si estudiáramos en el Medio Oriente, Luisa Fernanda, María Elena, Alejandra, la misma Mariana, Andrea Castaño, todas las que están aquí, tendrían que tener un permiso para estudiar. Entonces eso se ha interpretado, eso se ha malinterpretado. Yo digo que la gran ramera de la iglesia son todas aquellas religiones que sencillamente abusan de su poder para minimizar y indisciplinar y tomar posesión del mismo ser humano. Esas yo digo que son todas las iglesias rameras. Porque hablan de una gran ramera, pero pues a mí me han querido decir de pronto que la iglesia, no, porque la iglesia también en su momento ha tenido cosas buenas, ha tenido cosas maravillosas. Por ejemplo, esa misionera colombiana que está en África detenida desde hace ya 3 o 4 años, dio su vida. Yo conozco misioneras, yo que he tenido la oportunidad de retiros espirituales en casas de retiros de monjas, hay monjas que están totalmente entregadas a Dios. Un proceso de fidelidad a Dios increíble que yo, por ejemplo, yo las admiro, porque renunciar, por ahí me decía una monjita, don Carlos, es que renuncia a todos los placeres del mundo, sencillamente para decirle a Dios y demostrarle a Dios cuánto lo amo. Y yo les digo, vivir un celibato y vivir esa vida entregada a Dios no es fácil. Es más, ellos tienen unos años sabáticos donde ellos
creo que las hermanas es cada 10 años, ellos toman una decisión si quieren continuar o no quieren continuar. Y conozco muchas monjas que también han renunciado a ese estado de entrega de convento, sencillamente porque quieren como probar. El padre Alberto Lineros, usted se dio cuenta que hace poco, perteneciente a la comunidad del Minuto de Dios, dio un paso a un lado y dijo sencillamente: yo quiero vivir un poquito más, a ver cómo es que vive el hombre, el ser humano. Y él, en las reflexiones que hacía a diario, sencillamente todos los días tiene en cuenta a Dios. Es que todos deberíamos de una u otra manera, Carlos Steven Magón, tener a Dios en nuestras. El que se ha equivocado no es Dios, el que se ha equivocado no es Jesús, el que se ha equivocado es el hombre. Cuando el hombre ha malinterpretado y ha cogido estas santas escrituras y las ha... Miren lo que pasa con los musulmanes. Alá, Yahvé, Jehová, Dios, es lo mismo, Dios, ser supremo. Pero miren, por ejemplo, no sabíamos si los musulmanes están en guerra santa contra nosotros, los de Occidente. Y miren cómo es que se molan, llegan y se meten a un jardín infantil o se meten a un supermercado o a un club y matan 200 y 300 personas y se molan ellos y le entregan la vida a Alá. Sencillamente es una forma de pensar. Entonces yo digo, mientras el ser humano no le haga daño a otra persona, mientras el ser humano respete la integridad física y moral de las demás personas y esté en paz con Dios, y todos los días en sus oraciones, yo digo, todos los días uno puede darle gracias a Dios, no solamente por su vida, sino por su familia, por el nuevo día, y en la noche nuevamente darles gracias a Dios por permitirle a uno vivir. Entonces esto es muy elocuente, pero vuelvo y les digo, como eso de que aparezca que la gran ramera, no podemos decir que es la iglesia, yo digo que la gran ramera del mundo son esa cantidad de religiones, como decía ahora Mariana, una cantidad de pastores que les ha dado. Mire, Pereira, hubo un tiempo esa cantidad de iglesias de garaje, todo el mundo hablaba en un garaje, compraba sillas blancas y listo, que es que Dios ya le dio el poder de la interpretación. O mire, por ejemplo, no se me olvida el nombre en este momento, ese pastor americano que llevó a más de 100 y pico de personas, que es que porque el fin del mundo estaba cerca. Mason, ¿cómo era que no me acuerdo? Si alguno se acuerda. Julián, ¿recuerda eso? No. Y llevó toda una comunidad y se suicidaron todos, y él también se suicidó, es que porque el fin del mundo ya estaba cerca. Y se suicidaron. Y se acabó. Ahí murió todo el mundo. Entonces, sencillamente, hay líderes mundiales que han aprovechado la religión para cometer unas atrocidades y una cosa más. Recuerden a Adolfo Hitler cómo hizo que lo saludaran como un emperador. ¡Ja, Führer! ¡Ja! Levantando la mano. Y por eso en su momento es conocido como el anticristo. Porque todo lo que hizo Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, que fue hablar del verbo amar, el amor, y de hablar del perdón. El otro, Hitler, todo eso, que habían personas que no merecían morir y mató judíos a la lata y persiguiendo a las personas de color, que porque la raza aria era la única que podía estar en el mundo. Entonces es un tema bien controversial y bien complejo. Bueno, ¿alguien más quiere alguna pregunta? Entonces ahora sí, gracias Carlos por hacer la pregunta, espero que le haya contestado la pregunta que me hizo. Y entonces voy ahora para que miremos entonces el documento de la universidad, que es el que estamos en este momento desarrollando. A ver, vamos. Cuando lo comparto, cuando ya lo estén viendo, me confirman por favor que lo están viendo. Listo. ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Bueno, este documento es una publicación del Observatorio de Construcción de Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Habla de la construcción de ese proyecto histórico nacional, del conflicto hacia la paz. Ustedes vieron en el documental que les mostré que no hubo tiempo a la tristeza. Pues
la real dificultad que ha vivido Colombia en los últimos 50 años, el problema pues no solamente del narcotráfico, sino el problema pues puntual de la guerrilla. Entonces, se estaba buscando en esa fase que es el posconflicto, que es una base que se logra luego de firmar acuerdos de paz. Firmamos un acuerdo de paz, entonces llegó el proceso del posconflicto. ¿Quién firmó la paz? Entonces el presidente Santos, lo cual lo hizo merecedor a un premio Nobel, el premio Nobel de la Paz. Yo digo que en Suecia, más que todo, en Estocolmo, que es donde entregan el premio, felices pues porque Colombia después de 50 años iba a poder hablar de muchas cosas, pero resulta, yo quiero que ustedes entiendan que dentro de la política colombiana hay otro tipo de intereses. Se dieron cuenta que las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dijeron en un comienzo que eran el ejército del pueblo, y ya pues terminaron pues, siendo delincuentes comunes porque son narcotraficantes, se dedicaron al narcotráfico. Entonces eso no lo habla nadie, no lo dice nadie, sencillamente el que conoce de historia saca esa decisión. Entonces vino el posconflicto, que es una fase que logra luego de firmar acuerdos de paz, que define una construcción de la sociedad, temas como el de la desmovilización, entonces se desmovilizaron los guerrilleros, la seguridad, la reinserción a la vida civil, entre otros. Pero ya se han dado cuenta pues que en este momento, en ese tema de la crisis política, todo eso se fue al suelo. ¿Por qué? Porque los desmovilizados, ya van 300 y pico desmovilizados que han sido asesinados. Esta semana estuvieron en Bogotá en una marcha. El problema de la seguridad pues no la tienen garantizada, y además de eso en la reinserción el Estado se había comprometido y ahora el presidente Iván Duque tiró todo eso por la borda, de una manera irresponsable, tiró todo por la borda y están diciendo que no. Es más, el presidente Iván Duque ha hablado de acabar con la G, con la Jurisdicción Especial de la Paz. Entonces, el posconflicto, ¿a qué se refiere? Entonces, a caminos para la paz, a una nueva construcción del Estado-Nación-País, a una mejor gobernabilidad y a construir una nueva sociedad que le permita al país ¿qué? Construir un proyecto histórico nacional, abrir el debate sobre la ciudadanía y consolidar el Estado de Derecho. Pero el problema es que ya ustedes, como lo pueden ver, el problema es problema de gobernabilidad. ¿Qué habla de esa gobernabilidad? Hace referencia a la capacidad del Estado para mantener un equilibrio entre las demandas ciudadanas y las respuestas a las mismas por parte de la institucionalidad. Es más, están hablando que el presidente Duque le quedó grande el país. Es más, le han dicho que deje de ser periodista y que deje de hablar del COVID-19 y que se dedique a gobernar. Porque en este momento el país tiene muchas situaciones comprometedoras, no solamente el líder, el problema de los líderes sociales, sino el problema de inseguridad en el que anda todo el país. O sea, en este momento no se sabe si son venezolanos, pero en este momento hay muchos atracos, hay mucho, hoy mostraban la cantidad de robos de automotores, atracos que se están haciendo en Bogotá. ¿Quién quiere hablar? Cuénteme, a ver. Uy, profe, sí, Alejandra. En ese tema sí, en cuanto a la inseguridad en el país, eso ha aumentado una cosa terrible. Yo Horrible, he leído diferentes artículos, no solo pues de la ciudad de Bogotá, o sea, es en todo lado que la delincuencia ha subido de una manera impresionante. Sí. Y por ejemplo, pues... Sí, sigue, Alejandra. Y lo que es, o sea, no solo la delincuencia, sino también los asesinatos por cosas insignificantes, por robar un celular, por cualquier cosa están asesinando a la gente. Y lo que usted dice, no se sabe si son las personas que vinieron al país, los venezolanos, o son los de acá, pues haciéndose pasar o aprovechando las situaciones. Sí, Aleja. Y miren una cosa bien tenaz. Esta tarde veía yo, no sé si fue en Medellín o en Bogotá, una niña iba con su mamá, 19 años, y por no dejar de robar el celular, le disparó en la cara, la mató. Y al tipo lo cogieron. Y lo que dice la Policía Nacional, lo llevamos ante un juez de garantía, y el juez de garantía lo dejó libre, que porque no había encontrado, que porque se había hecho. Entonces,
Hoy el problema es de que hay una desconfianza total de la ciudadanía sobre los jueces, sobre las personas que legislan en el país. ¿Por qué? Porque muchos crímenes, muchas cosas que están pasando de inseguridad están quedando en la impunidad. ¿Y por culpa de quién? Pues le achacan todo a las fuerzas, a la Policía Nacional, que porque el procedimiento es que de captura estuvo mal hecho. Pero yo digo, si lo cogieron las manos en la masa y se sabe que es como lo dejan ir, pues se voló, y entonces en este momento, entonces la gente que siente en este momento un desasosiego, dentro de esta crisis política de Colombia hay un desasosiego en relación a que en manos de quién estamos. Estamos en manos de los malandros, de la gente mala, y no hay ley para ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el país? Y la misma Policía Nacional siente una impotencia. Yo les digo desde este módulo, tenemos que apoyar a nuestras autoridades, independientemente, pues lo que pasó con lo de las Taser en Bogotá, la muerte de Ordóñez y todo eso, que pues fue un hecho aislado donde esos dos policías se les fue la mano, pero tenemos que apoyar a nuestras autoridades, tanto el ejército como la Policía Nacional, porque pues son los únicos que de pronto pueden como medio tratar de reconsiderar un poquito la seguridad de la que en este momento nos está haciendo tanta falta. Entonces, la cosa está muy, pero muy delicada. Bueno, el Estado de Derecho es la garantía constitucional para que la actividad estatal y todos los órganos de poder estén dentro de las normas aprobadas por la que la Constitución establece. Entonces, consolidar el Estado de Derecho es que todo funcione como debe funcionar, pero no todo a medias, porque es que en este momento, mire, hay personas que uno dice, ¿por qué no ahí coloca la denuncia? No, pues ¿para qué? ¿Para qué va a colocar una denuncia? Ya lo robaron a uno, eso no pasa nada. O sea, la gente no cree en el Estado. Entonces, a mí me duele porque yo digo, hombre, tenemos entes de control y ¿qué es lo que ha pasado? O sea, la mala gobernabilidad de nuestros mismos gobernantes han hecho que nosotros los ciudadanos no confiemos en ellos y sencillamente hubiéramos perdido la credibilidad sobre ellos. La ciudadanía, el término proviene de civitas, quiere decir ciudad, por esto la ciudadanía hace referencia a la condición que se otorga a los miembros de determinada comunidad política. Deberes y derechos. Nosotros, la Constitución política colombiana nos habla de unos objetivos y de unos derechos, de unos deberes y unos derechos que tenemos. Entonces, no sé, lo que pasa es que, vuelvo y les digo, mientras el país no haga campañas para devolver la confianza, hoy lo que hizo el Ejército Nacional me pareció bonito, pues, no sé de dónde se sacarían los aguacates, no sé qué harían, pero mostraron a nivel nacional donde estaban el ejército repartiendo en los barrios marginados de Heredia aguacates. No sé qué pasó, si fue que encontraron, está mala la venta de aguacates, no sé por qué, de cómo lo harían, pero el ejército quiere volver otra vez a recuperar, porque es que eso después, eso de San Antonio del Chamí, eso de la niña en Vera, los dejó muy mal parados ante la sociedad colombiana. Y miren que nosotros en este momento, no nos echemos mentira, que los que estamos aquí reunidos en este momento, después de todos los artículos que hemos leído en el transcurso de nuestro encuentro tutorial, hay una desconfianza total en todos nuestros entes de control y públicos. Bueno, ahora vamos a hablar del conflicto y la paz. Se ha convertido en una paradoja histórica y política en Colombia. Todo este proceso de las condiciones históricas y políticas de larga duración del país se complican cuando el conflicto se convierte en un factor determinante para las posibilidades de desarrollo y de avance histórico del país. A esto se suma que desde hace mucho tiempo no se trata solo de la confrontación armada, sino que la conflictividad es anónima y se expresa en la casa, en la calle, en la escuela, en el campo, en las ciudades. Es decir, el conflicto se ha generalizado como parte integral del ser de la nación. O sea, nos hemos vuelto, miren, por ejemplo, hay personas que quieren hacer justicia por sus propias manos. Hay personas que dicen, no, es que yo no creo en las entes del gobierno y sencillamente voy a hacer justicia por mis propias manos. Entonces, ahí partimos. Y miren, por ejemplo, que estamos tratando de hacer a través de todos los encuentros tutoriales y a través de las universidades, en los módulos y todo eso. Y es más,
En las pruebas Saber Pro nos hablan de las competencias ciudadanas. Queremos que todos ustedes tengan unos valores y unas competencias ciudadanas que los lleven a ser personas ejemplares dentro de la misma comunidad. Como decía Carlos Magón ahora, tengo 2 hijas. Ustedes son el ejemplo, son el ejemplo a seguir por sus 2 hijas, las que tienen hijas, las que tienen hijos. Son el ejemplo a seguir, ustedes son los que tienen que dar ejemplo. Y alguien en una reflexión me decía, es que desde que se perdió la educación de la casa, de ahí venimos mal. El hecho de que 4 generaciones o más han nacido, muerto y vivido en torno a estas condiciones traumáticas y dolorosas del conflicto, implican una crisis generacional en el plano mental, físico, cultural y antropológico, que repercute en la construcción de la nación. Cuando se trata de buscar el camino de la superación civilizatoria de nuestra difícil condición humana, se debe valorar el intento de terminar el conflicto y de construcción de paz que permitiría la reconstrucción histórica y social del país. Lo que pasa es que los políticos son muy olímpicos, muchachos. Lo que dijo el presidente Santos, no es que tenemos que olvidar, no, tampoco así, venga, un momentico. Eso, de posible llegar a este acuerdo de paz, el país entraría en una etapa de posconflicto, el cual estaría caracterizado, vamos a ver por qué, pero un momentico, olvidar así de buenas a primeras, sabiendo, yo conozco campesinos que quedaron solos en la vida, perdieron el papá, la mamá, los hermanos, perdieron todo. ¿Usted se imagina qué hay en el corazón de ese campesino? Venganza, rabia, se sintió solo, el Estado no lo respaldó. Y es más, cuando hay personas, mire esta semana que entregaron lo de Colmenares, lo del muchacho Colmenares ese que se cayó a esa quebrada del Virrey en Bogotá, que estuvieron a unos compañeros de clase, a Laura y a otra detenidos. Parece que él definitivamente no lo mataron sus compañeros, sino que se cayó en medio de la rasca que tenía. Bueno, la pregunta, ¿eso era verdad o será mentira? Se acomodaron. El papá dice que el hijo fue asesinado. Es como cuando hay un tema de tipo delincuencial. Tanto el muerto como el que lo mató tiene dolientes. Claro, el que mataron dicen ojalá encuentren al asesino y lo maten lo encuentran al asesino, lo metan a la cárcel y lo condenen y le den muchos años más de cárcel. Pero resulta que ese señor también tiene una familia. Y lo más seguro es que siempre va a decir, no, yo no lo maté, yo no, así lo hubiera matado, siempre va a decir que no lo mató. Y entonces la familia le va a creer. Y cuando finalmente lo condenan, dicen, tiene sus dolientes. Entonces, es que es una situación bastante difícil de decir, y Diana ahora de pronto lo decía, a veces tenemos que ponernos en los zapatos de los demás para vivir las situaciones que a veces a cada uno de nosotros como seres humanos nos embargan. Entonces, todo este proceso, voy a empezar a leerlo, se refiere a un periodo histórico, político y social en cual una sociedad se plantea caminos a través de los cuales intenta concretar unos planes, eso es lo del posconflicto, proyectos y programas estructurales, regionales y locales, por medio de los procesos estratégicos y acciones basados en acuerdos previos sobre la paz. El problema en Colombia fue que se firmó el problema de la paz, pero los que estaban fuera de la ley, las BACRIM, las bandas criminales, los grupos que estaban en el microtráfico, vieron la oportunidad de apoderarse de eso. Entonces, lo que a mí me han preguntado, ¿usted cree que va a haber paz completa? No, nunca, ningún estado va a tener una paz completa, porque siempre van a estar allí unos grupos delincuenciales tratando de desestabilizar la parte social, económica y política del país. Entonces, también a una situación de conflictos de distintos niveles, intensidad y temporalidad, pero en todo caso, que han dado forma y esencia a una situación crítica y con peso determinante a la hora de hacer un balance de evolución. Ese ha sido un problema, porque cuando pensamos que todo se iba a resolver, eso no se resolvió.
Es más, a la hora de hacer el balance, dicen aparecieron otros grupos. Se firmó el acuerdo con las FARC, pero apareció el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y aparecieron las disidencias de las FARC, Santrich y todo, y el Paisa y toda esa gente que se fue a un lado, sencillamente porque vieron de que, mire, ahí el deseo y la sed de poder no los deja pensar de manera diferente, porque ellos viven bien. La mayoría de los grandes guerrilleros tienen a sus hijos educándose en grandes universidades de Europa y todo eso. Porque allí el tema no es, miren, quítese de la cabeza lo del socialismo, quítese en la cabeza lo de derecha, lo de centro izquierda, de esas bobadas. Eso sencillamente es un jueguito para entorpecer, para engañar a la gente. Allí lo único que interesa es el poder, el dinero. Eso de que es que Cuba y que es que nosotros hablamos de que es que Fidel Castro y una cantidad de líderes, es carreta, pura carreta, eso es un sofisma de distracción. Ellos sencillamente lo que quieren es poder, los dólares y vivir bien. Mire, Maduro llegó a Venezuela, acabó con Venezuela. Venezuela, para volver a salir de la crisis económica que está viviendo, se va a demorar entre 50 y 70 años. Mientras tanto, la población, ¿qué? ¿Y usted qué cree que la familia de Maduro y la familia del otro, qué creen que en este momento están haciendo? Disfrutando del dinero a lo largo y ancho del mundo. Mañana pasado, ¿cuál va a ser la salida del fenómeno? Maduro se va a llegar y se va a asilar en un país amigo, Rusia, China o Irán. Se va y listo, pero el país en la ruina. ¿Quién va a sacar el país de la ruina? No se sabe quién se le irá a medir a ese cuento, pero el país ya lo quebró, ya lo hundió. El posconflicto es referido desde el punto de vista estratégico y político a la cuestión nacional y por tanto su referencia política es el Estado. Y en ese sentido se trata necesariamente del proceso de construcción o reconstrucción. En este momento ni hay proceso de construcción ni de reconstrucción, sino de destrucción. El presidente Iván Duque quiere acabar con la G, quiere acabar con todo eso, quiere que ellos sencillamente se arrepientan y que políticamente sigan, pero que acaben con todos los beneficios que ellos consiguieron. Entonces, eso los tiene muy pensativos. Eso, en este momento, en nuestro Estado Social de Derecho, nos tiene un poquito inquietos porque entonces vamos a volver otra vez a la misma guerra. Entonces, desde el punto de vista político, el posconflicto tiene un eje que es el punto nodal, en donde converge la crisis histórica en que nos debatimos, o sea, el tema de la construcción del Estado Nacional moderno y de las posibilidades reales de una gobernabilidad democrática. Entonces, en este momento estamos muy preocupados, porque todo hay que decir. O sea, el presidente Duque no tiene la autoridad ni la capacidad, ha demostrado de que él no tiene la capacidad para gobernar. O sea, eso no lo podemos negar. Lo otro, es manipulado y manejado por una cantidad. Es más, ese Roy Barrera está buscando en este momento acabar con gobernabilidad, diciendo de que él no vaya más como presidente, porque dicen que pues que él no puede. El problema es que no lo han dejado gobernar. ¿Por qué? Porque todos los políticos, Petro, Gustavo Bolívar, el Roy Barreras, todos tienen sus intereses. Todos tienen sus intereses. Y en este momento, imagínense, no tenemos nosotros velas en el entierro de Estados Unidos y son tan descarados y irresponsables que es que opinando en relación a Estados Unidos. Ninguno, es más, hay algunos que ni visa americana tienen para estar opinando y determinando. O sea, lastimosamente, esa es la pobreza mental que tienen nuestros líderes políticos y apague la luz y vámonos porque ahí no podemos hacer nada. De lo que se trata entonces es de entender el posconflicto y la paz como un centro y factor determinante de la condición histórica actual. Qué rico que hubiese esa paz, porque sencillamente la situación de crisis y los factores que la generan hasta hoy no se han reconocido. Negándole valor de representación es lo que está haciendo el presidente Duque en este momento, y de peso a la hora de pensar el país y asumir esa crisis. Esta es precisamente la esencia de la postura convertida en estrategia de todos aquellos que niegan reconocer y valorar el esfuerzo por la paz. Se trata entonces de reconocer la pertinencia histórica, política y cultural. Sabemos que era un conflicto de 50 años, sabemos que fue un conflicto
que originó muchos desplazamientos forzados y también muchas desapariciones, muchos falsos positivos. Entonces no podemos volver a caer en lo mismo. Tenemos que hacer un reconocimiento como realidad y condición histórica que permita concretar el esfuerzo de una sociedad para que se identifique desde lo positivo, permitiendo que canalizar toda la energía nacional desde el Estado en un proyecto nacional. Y lo más importante, muchachos, tratar de buscar la paz. Pero, ¿cómo van las cosas? Vuelvo y lo digo, lo que quiere el presidente es que revisar nuevamente eso y que acabar con ese proyecto histórico nacional, porque es un proyecto que se quedó a medias, se quedó en tintero. Yo voy a pasar un poquito. Se quedó en tintero y sencillamente lo que se quiere es que el Estado no hacerse responsable de esa, si se puede decir así, de esa responsabilidad histórica que tiene hoy el país con ese tratado de paz. Bueno, hay una cosa que es muy importante y que yo quiero. La modernidad abre el debate sobre algunos modelos históricos de ciudadanía, entre los cuales sobresalen la ciudadanía liberal, sobresale la ciudadanía republicana y la ciudadanía comunista. Sobre esos tres entes se mueven los grandes hechos históricos de Colombia. Entonces, la ciudadanía liberal predominó durante mucho tiempo. Sus puntos centrales están en la libertad del individuo frente al Estado, no interferencia de éste en la vida privada, en el individualismo como respuesta al poder absoluto de los reyes. La ciudadanía republicana es una respuesta a la ciudadanía liberal. Esa ciudadanía liberal sigue más abajo. Ahora, la ciudadanía republicana es una señor. Le iba a decir que hacia abajo está la continuación de ciudadanía liberal. Sí, no, yo sé. La idea a la... Bueno, entonces hagámosla pues. Entonces dice, entonces voy a volverla a leer. La ciudadanía liberal entonces predominó durante mucho tiempo. Sus puntos centrales están en la libertad del individuo frente al Estado, no interferencia de éste en la vida privada. En el individualismo como respuesta al poder absoluto de los reyes del antiguo régimen, dando paso a las libertades individuales. Por otro lado, la participación política dentro del liberalismo ha estado muy atada al voto, favoreciendo en ocasiones la pasividad. Por eso el modelo liberal de ciudadanía está enmarcado dentro de la democracia representativa y del Estado-Nación. Pero ustedes se dan cuenta, el Partido Liberal, ¿por qué en este momento está con la tendencia, por qué se dividió en tantos grupos políticos? Porque la gente no comió más cuento en eso de él. Estaba atado todo al voto y se decía que todo, y esos votos, de ahí fue donde el liberalismo le mostró al mundo que muchos de esos votos fueron negociados, comprados previamente antes de las elecciones. Lo que yo les contaba ahora 8 días, un caso nefasto pues para nosotros, yo digo, fue César Gaviria, pues pereirano y todo, pero ha sido uno de los presidentes más malos del país. Y todavía sigue siendo, es la carta política más grande que tiene el liberalismo. Y lo llaman Guaca, que porque se encontró el poder en un entierro. Se murió Galán, que era el gran líder político, y sencillamente los hijos de Galán, en una forma ingenua, le dijeron, doctor Gaviria, tome las banderas del partido. Y eso pues hizo realmente, miren, en los últimos 15 años después de Gaviria, la participación del Partido Liberal ha sido muy pobre, muy pobre, muy pobre. Vargas Lleras se retiró, muchos se retiraron del liberalismo, sencillamente porque vieron esa pobreza en la que había caído el movimiento. Bueno, vamos a leer la ciudadanía republicana. Es una respuesta a la ciudadanía liberal. Por eso la importancia acá no está tanto en el individualismo, sino en la comunidad. Entonces ya saben qué es eso, el Partido Conservador. Acá prima lo público por encima de lo privado. Es importante que el ciudadano desarrolle virtudes. ¿Se acuerdan cómo hablaba el doctor Belisario Betancur? Pretende derechos específicos para cada cultura, para cada grupo minoritario, ya sean minorías étnicas, inmigrantes, desfavorecidos. Acá no se trata de discriminación positiva para cada uno, sino de un trato específico para cada
uno dependiendo de sus necesidades particulares. O sea, se habla, me fui más abajo, espérenme un momentico. Sí, venga. Se habla de una, permítame, virtudes culturales públicas a través de la educación para poder participar en la construcción de la comunidad. El énfasis en la igualdad es grande, ya que acá no basta la igualdad formal del legal de liberalismo, sino que se afirma que sin igualdad no hay libertad. Entonces eso quiso buscar el Partido Conservador, que se habló del gobierno de todos, se habló, Belisario Betancur decía que teníamos que pensar un poquito más de lo individual, ya en lo de comunidad. Y eso de pronto en su momento funcionó. Pero ¿qué pasó? Los problemas de corrupción al Partido Conservador lo llevaron prácticamente a una crisis también. Y entonces también el Partido Conservador sufrió que muchos de sus grandes representantes gamonales pues hicieran toldo aparte. Porque después de las elecciones de los años 90, los grupos políticos en Colombia se dividieron en muchos grupos políticos. Ciudadanía comunitarista es lo que tiene que ver con lo socialista. Aquí la comunidad está por encima del individuo, pudiendo quedar sometido a la colectividad. Acá el pluralismo se hace porque prima la lealtad al grupo de las prioridades individuales. Pero es que el socialismo tiene un problema. Es una crítica a la modernidad en cuanto al énfasis no está en el individuo, sino en la comunidad, como en la antigüedad, cuando todavía la noción de individuo no había aparecido. El problema del socialismo es que todos somos iguales y que todo el mundo debe ganar igual. Y yo conozco en esos grupos sindicales y en esos grupos que son de tipo socialista, perdónenme los muchachos, pero conozco unos parásitos. No hacen nada, disfrutan del fuero sindical, nunca trabajan, nunca hacen, le mantienen en reuniones y protestan por todo y todo les parece malo. Y cuando le dice, bueno, entonces si a usted le parece malo, dé una idea pues positiva para que mejoremos, y no dan nada. Sencillamente es criticar y oponerse a todo. Y en eso se fundamenta eso. No, es que tenemos que hacer es realmente un país único, integrarnos todos, formarnos todos. Pero vuelvo y les digo, muchachos, el gran problema en este momento en Colombia es que hay mucho interés de poder, pero mucho interés de poder. Voy a dejar de compartir hasta acá. Hay mucho interés de poder y esos grandes líderes políticos en Colombia quieren sacar tajada a como de lugar de todos miren, esos escándalos que han llegado últimamente a Colombia, el Reficar, construimos una refinería y se la robaron toda. ¿Y quién estaba detrás de eso? Un exministro. No voy a dar nombres pues para no como embarrarla porque la gente se toca, pero un exministro que fue exministro de Hacienda. Estaba el de ahora también, Carrasquilla, ese sí podemos hablar porque ese ha estado más enlodado en cosas que cualquier otro. El problema de las autopistas 4G en Colombia, el problema que tuvimos con Odebrecht, Brasil, un problema gravísimo. En este momento, miren por ejemplo lo que pasó esta semana en la cárcel en Pereira. Nuevamente el Consejo de Estado declaró nula o desierta la elección porque parece que hubo manejo político en la elección del director de la cárcel. Entonces son una cantidad de acontecimientos que pasan y no hay coto, no hay freno a eso. Entonces, vuelvo y le digo, ¿cuál es el sentir en este momento de todos los colombianos? Estamos en una incredibilidad y en una incredulidad total. Porque ¿quiénes nos están gobernando? Hoy en día cualquier persona le pregunta a usted tal cosa, ese ladrón, no, ese se está tapando, no, ese no ha hecho nada, ese tal cosa. Todo mundo, el que no está en política, se refiere en esos términos. Yo esta semana en la calle contaba, Dios mío, estamos en medio de una pandemia. Conté, mire, me tomé la molestia de contarlos desde el Parque El Lago hasta el Parque de la Libertad. Había salido de la universidad y dije, voy a hacer ese conteo, voy a ver cuántos me encuentro.
y les miraba la cara para saber que no estaba mirando los mismos. Conté 72 funcionarios de Secretaría de Gobierno haciendo manejo del control público, y cuando le pregunté a uno de ellos, venga, ustedes son 72, tanta gente, dice que no, somos varias dependencias, pero todos con el chaleco de la Secretaría de Gobierno. Ustedes se imaginan, ojalá no esté aquí de pronto alguno que esté en la administración local y nos pueda de pronto aclarar esa situación. Yo sí le voy a preguntar en estos días a alguien que conozco que me aclare la situación. Pero yo decía, 72 funcionarios en la calle para controlar la carrera sexta y séptima. Y es más, sencilla, los ven hasta jugando con el celular en las esquinas. No hay control de nada. ¿Qué van a controlar a cuál vendedor ambulante si las calles están prácticamente semivacías con el problema de la pandemia? Las ventas se le cayeron. Los vendedores no dejan arrimar a nadie ni al Parque de Bolívar, ni al Parque del Lago, ni al Parque de la Libertad. Los vendedores ambulantes están así, ambulantes, para arriba, para abajo, no saben, ya no tienen puntos estacionarios. Entonces yo digo, tanta gente para controlar y vigilar una ciudad. ¿Por qué no invertir? Miren, por ejemplo, yo soy uno de los que estoy en contra de que en Pereira exista tránsito y transporte. Eso deberían de entregárselo como en Bogotá a la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque nos volvimos igualados, somos ciudadanos. En Pereira la gente se iguala con los de tránsito. Y en Pereira, yo conozco varios funcionarios de tránsito y vuelvo y les digo, no son de toda la confianza para decir uno que pueden estar en aquella institución. Y es un ente, no digo que de control, sino de descontrol para la ciudad, porque eso se ha convertido en una problemática. Hay instituciones que el Estado tiene, es como lo que está pasando ahora, hay una campaña de lo de las notarías. Esta semana fuimos a registrar una escritura, y cómo es que se tienen que pagar 3.200.000 pesos para hacer un registro de escritura. Y yo decía, y entonces una persona pobre que tiene una casa, ¿cómo va a hacer? Dios mío, ¿de dónde va a sacar? Si a duras penas la compra, ¿cómo va a hacer para sacar? Y la plata casi toda va para la notaría, para sencillamente un pendejo que llega y firma, porque es abogado o es doctor y que está dando constancia de que es. Deberíamos de buscar, es una ley que diga que apenas entre el documento a registro y ya eso está garantizando de que ya quedó registrado. Pero muy, muy, muy lamentable todas las cosas que están pasando en el país, porque hay una incredibilidad total en todos los entes. A mí me dicen, pero eso de los empleados públicos y los privados también. Sí, pero ¿por qué llegaron los privados? Llegaron a ese auspiciados, palanqueados y muchas veces motivados por los mismos dirigentes del sector público. Entonces, es una situación que tenemos que poner mucho cuidado, y ustedes, como futuros estudiantes, como futuros profesionales y como estudiantes de Uni Remington, tienen que conocer de primera mano todo esto que está ocurriendo. Bueno, voy a compartir a la carrerita un documento que tengo aquí, me permiten, se los confirmo. Aquí está. Hay una entidad que se llama Monitor Ciudadano. Se los voy a compartir. Aquí ya apareció. Entonces les voy a pedir el favor que cuando lo estén viendo, me digan que lo tienen ahí a la mano, que lo están viendo. ¿Ya lo están viendo? Sí, ¿Sí profesor. Bueno, Ya. entonces miren Sí, cómo ya. se llama el documento. Así se mueve la corrupción. Radiografía de los hechos de corrupción en Colombia. Este monitor ciudadano hace parte de Transparencia por Colombia, una institución que hace 20 años se creó en el país, y la Fundación Charles Lebuc, eso es una de Francia, y Monitor Ciudadano de la Corrupción, donde sencillamente cuentan cómo anda la corrupción en Colombia. Entonces vamos a ver esa radiografía. Voy a ir avanzando. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de la corrupción? Que es la que usurpa nuestros derechos.
Entre enero del 2016 y julio del 2018, según los cálculos realizados por el Monitor Ciudadano, se pusieron en juego en Colombia en 207 hechos de corrupción de 327 reportados por la prensa. Oiga, muchachos, casi cerca de 17.9 billones de pesos, equivalentes a la mitad del presupuesto de la inversión del gobierno nacional. Y así nos hicieron una reforma tributaria. Por eso es que yo estaba en contra del ministro Carrasquilla, que dice que se necesita imagínense, hacer todo ese proceso sencillamente sabiendo de que 17.9 billones estaban totalmente perdidos por la misma corrupción. Si bien esta cifra es solo un valor aproximado, representa una afectación que debe ser reparada tanto al Estado como a cada una de las víctimas de este fenómeno. Yo siempre he dicho que el funcionario del Estado que la embarre debe pagar con su propio capital. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. ¿Cómo es que se roban toda esa plata? Y ahora 8 días hablábamos de los Lule y hablábamos de todos esos hechos que han pasado y sencillamente se queda la plata perdida. En un esfuerzo por detener ese robo continuado, 11.671.420 ciudadanos votaron a favor de la consulta anticorrupción en el 2018. Oiga pues, faltando menos de 500.000 votos para lograr el triunfo ciudadano, que obligaría a la adopción de los 7 puntos contenidos en la consulta. Sin embargo, el actual gobierno, el de Duque, se comprometió en el marco de una mesa técnica con los partidos políticos a sacar adelante las iniciativas puestas a consideración de los ciudadanos. Hasta el momento eso es falso, no se ha cumplido. A la fecha de publicación de este informe, ninguna de ellas se ha convertido en ley, según lo reporta la veeduría del mandato anticorrupción. Entonces, hacer frente a la corrupción es una tarea fundamental, ya que este es un fenómeno que vulnera de manera directa los derechos humanos fundamentales de las personas, genera mayor exclusión y debilita nuestra democracia. Miren pues ustedes. Entonces, miren esa cifra, 11.671.420 ciudadanos votaron a favor de la consulta. ¿Qué pasó? Nos hicieron triquiñuela. Entonces voy aquí a mirar el panorama como se presenta en este momento con la corrupción, muy poco alentador. Entonces, la corrupción ¿a quién ha afectado? En gran medida al sector público, en gran medida a la educación, a la salud y a la infraestructura de los sectores más afectados. Ustedes vieron que en este momento hay una campaña en Caracol mostrando los elefantes blancos que han construido en el país. Cantidad de obras, colegios, hospitales. En el Chocó sí que hay hospitales que los dejaron a media marcha. Escuelas, colegios enteros, donde empezaron a construirlos y se volaron. Los datos evidencian que en los 5 departamentos con mayor población del país se concentra el 45% de los hechos de corrupción recopilados. Estos fueron Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia. En cuanto a ciudades capitales, el 29% de los hechos se encontraron en Bogotá, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cartagena y en Medellín. Entonces es muy lamentable. Miren, por ejemplo, el tema de la educación y la salud. En la mayoría de los países la educación y la salud son obligatoriedad del Estado. Aquí nosotros en este momento estamos en una situación triste, jodida. ¿Por qué? Porque mire que la salud de nosotros pues no es mala del todo, pero estamos a punto de una debacle. La educación, hoy en día, toda esta pandemia hemos visto cómo ha estado el problema de la educación. El Estado no se perfiló, el Estado no se programó, el Estado no tenía realmente una programación real para esto de los encuentros tutoriales. Las universidades privadas, pues lo hicimos porque contamos con estudiantes que tienen las facilidades económicas como ustedes para recibir pero por ejemplo, población muy vulnerable, Dios mío, no tienen celular, ahora menos van a tener un computador. El 73% de la corrupción se presenta a nivel administrativo,
el 9% en corrupción privada y el 7% en corrupción judicial. Funcionarios públicos y autoridades electas son los actores más vinculados en hechos de corrupción. Hay 4 delitos y los más cometidos son el peculado con el 18%, la celebración indebida de contratos el 13%, la falsedad de documento público, oiga, qué vergüenza, con ayuda de los mismos notarios, por eso yo les digo, eso, las notarías deben desaparecer, 12%, y un concierto para delinquir, el 11%. Fueron los delitos más cometidos en los hechos de corrupción identificados por Monitor Ciudadano. Entonces, el mismo Monitor Ciudadano también calculó el promedio de años que tardó la aplicación de condena, sanción disciplinario fiscal para los actores involucrados en los hechos de corrupción. Bueno, 4.4 años. Y el promedio de condena penal fue de 4.2 años. Imagínense, perdóneme, un amigo me decía hace días, me decía, hombre, Carlos, yo por 3.000 o 4.000 millones de pesos y me voy para la cárcel. Y le dije, hombre, ¿qué es esa forma de pensar suya? Por ningún peso uno debería de pensar así, hombre. Entonces, los casos de corrupción hay para todos los gustos. Entonces, este panorama, si quieren yo les envío esto para que lo tenga cada uno, a los que les gusta leer y les gusta como involucrarse, me lo piden y yo se los... Es más, se los voy a mandar pues a los correos que cada uno de lo que me han llegado para que lo tengan, porque mejor dicho, es un documento vergonzoso. Este era el que quería ver. Miren Profe, ahí. mándelo al grupo del WhatsApp. El grupo del WhatsApp. Ah, bueno, y cada uno lo baja. Está perfecto. Muy importante ese documento. Miren, en San Andrés y Providencia, una isla, en el Atlántico, dicen que los donde más roban la plata es en la costa. Magdalena 7, La Guajira 7, ustedes se han dado cuenta de esos escándalos de La Guajira. En Atlántico 33, en Bolívar 24, en Sucre 15, en Córdoba 15, en Antioquia 20, en el Chocó 8. Dicen que es el país, es el departamento que más roban en el país, y es que 8 nada más. Risaralda, nuestro departamento 4, Caldas 4, Quindío 6, Valle del Cauca 26, Cauca 4, Nariño 2, Putumayo 4, Huila 5, Tolima 10, Caquetá 2, Bogotá 19, Cesar 4, Norte de Santander 9, Santander 47, qué vergüenza. Arauca 3, Casanare 5, Boyacá 2, Cundinamarca 6, Bichada 3, Meta 9, Guainía ni 1, Baupés 1, Amazonas 4 y Guaviare también ni 1. Entonces, este panorama es un panorama, es que la corrupción galopea o galopa por todo el país. La contratación pública, el botín más codiciado. Entonces, no, que no se diga más. Este documento se los voy a enviar para que cada uno lo tenga como un referente dentro del problema de esta crisis política y social que vivimos en el país. Bueno, entonces sí, ahora sí, mañana ya voy a dar los temas para exponer. Entonces, espero que cada uno me vaya contestando, yo quiero hacer ese, yo quiero hacer este. Lo van a hacer, son 11 temas, día 2 son 22 estudiantes, para que entonces dentro de 8 días, que estamos ya en el 6º encuentro tutorial, no quinto, sexto, sí quinto, empecemos entonces a sustentar estos temas. Hay unos muy interesantes. ¿Quién quiere el del gota a gota? Para que nos cuente qué es eso del gota a gota y cómo se ha convertido en un problema político, no solamente en Colombia, económico y político en Colombia, sino en el exterior. ¿Quién lo quiere hacer? Julián, hágale, ¿lo quiere profe, hacer? Sí, hágale, profe, empecemos a ver. ¿Quién lo va a hacer, Julián? Con Luz Andrea. Con Carlos Steven Magón. ¿Con quién? Con Luz Andrea. Bueno, entonces háganlo los dos. Bueno, y Carlos Magón, le voy a dar el tema de una vez, para que vaya ahí, porque no nos habla un poquito qué es lo que ha pasado. Esta semana hubo un tema interesantísimo con eso. ¿Cómo está afectando el feminicidio en este momento al país en lo social y en lo político? El feminicidio.
Carlos Steven, ¿con quién lo va a hacer? Lee los temas todos de una vez para uno como mirar. Bueno, entonces ahí voy. Es que de pronto como no los que no me Andrea, vaya. pero ya Entonces, escogimos. bueno, pero ya ahí los dejo y ya, bueno. Andrea, ¿cuál quiere hacer? ¿Cómo No, está lo el que pasa es tema? que yo estoy con Julián, pero pues Ah, sería bueno, chévere uno listo. saber cuáles ¿Quién son todos quiere los hacer, temas. quién quiere hacer el problema, ya no de narcotráfico, sino en lo que se convirtió ahora el problema del microtráfico en Colombia? ¿Cómo está afectando en este momento política y económicamente al país? ¿Quién quiere hacer eso? Profe, yo. Esteban Flores, ¿con quién lo vas a hacer? Profe, con el que quiera. María Elena, ¿quiere trabajar con Esteban? Ve a ver, ¿o quién quiere? Que quiera O hacerse conmigo, Mariana, bienvenido o o bienvenida. me Luisa. gustaría. Ah, bueno, entonces Linda Ladino, Hágale con vea. Linda, hágale. Linda, ahí está. Entonces ya van 3 Listo, profe. temas. Bueno, el otro tema, ¿cómo ve el tema de la inmigración hacia el exterior en busca de mejores oportunidades? ¿Será que vale la pena o no? Cuenten, por la página de Migración Colombia pueden encontrar mucha información. ¿Quién quiere Ay, hablar no, de ese ese tema. tema? Yo, profe. Alejandro Udelo, ¿con quién lo va a hacer? ¿Con Valentina? Sí, profe. Con el que está Valentina, dispuesto. Hágale, profe. bueno, entonces ahí están las dos, vea pues, entonces, interesantísimo. Listo, profe. Bueno, otro tema. Hoy acaban de nombrar a Arme al Quindío como le dieron una condecoración como el paraíso, si se puede decir así, del turismo en Colombia. Entonces, ¿qué significa el turismo para Colombia en este momento? En medio de esa crisis política. Alejandra, mi número de celular es el 315, ahí están. ¿Quién quiere hablar sobre qué aporta en este momento el sector turístico a la economía y políticamente hablando al país? ¿Quién quiere trabajar ese tema? Bueno, Yo, entonces ahí profe. ¿quién dijo yo? Jessica, ¿con quién lo va a Jessica. trabajar, Jessica? Pues con el que quiera también. ¿Quién quiere trabajar con Jessica? Vale, profe, yo me meto con el turismo. Edward, vea, ahí están Jessica y Edward Giraldo, perfecto. Entonces, yo ahorita Usted está tomando nota de los grupos. No, ahora por eso les iba a decir que me escriban al grupo, de WhatsApp con qué mismo, tema profe. quedaron para yo irlos organizando, y a los otros ahora les envío el tema al grupo de WhatsApp. Listo, que hay unos temas muy interesantes. Bueno, muchachos, entonces son las 8:21. Quiero agradecerles de manera muy puntual hoy la participación, una participación muy activa esta noche. Gracias porque el módulo estuvo muy interesante, la posición de todos la respeto mucho y muy buena. Y nos vemos entonces dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo canal. Y ya entonces vaya para que empiecen a hacer. Dentro de 8 días me exponen 3 grupos. Ahora les digo qué grupos. Julián me dijo que comenzaba. Entonces puede comenzar. El otro Sí, señor. grupo, el de Esteban, también puede dentro de 8 días exponer. ¿Les parece bien? Listo, Hacen unas profe, hágale. me tienen que mandar las diapositivas con un resumen de lo que me van a exponer para yo tener ahí la evidencia del trabajo, y ese día yo les coloco las diapositivas y ustedes ya sencillamente empiezan a contarnos. ¿Listo? ¿Les parece? Listo, profe. Bueno, entonces una feliz noche. Que Dios los bendiga. Y nos Amén, vemos profe, dentro de pues 8 usted días a la también. misma hora por el mismo canal, ¿o yo? Profe, una Señora, Gracias, Mariana. profe. Usted termina de ponernos los temas en el grupo. ya ahorita le doy el tema. Mariana, ¿con quién lo va a hacer? Con Conmigo, Luisa profe. López. ¿Con Luisa Fernanda? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces hablemos un poquito. Cuéntenos cuál fue la problemática
esa de Odebrecht, ¿quieren trabajar eso de Odebrecht de manera general para que le Mira cuenten al que grupo cuál fue la todos crisis tenemos de Odebrecht? todavía, que muchos no han presentado ¿Cómo, ese cómo? estallido. Profe, o usted pone los temas y entonces ahí el que primero va levantando la mano va escogiendo Bueno, el tema. listo, pues ya Sí, les sí, mando mándeme los otro otros ejemplo, temas. profe. Listo, profe. Bueno, Muchas gracias. listo. Julián, ¿qué me estaba diciendo? Julián, ¿qué me estaba diciendo? Se me fue Julián. Aleja, ¿qué ibas a decir? Hasta mañana, profe. Ah, bueno, feliz noche. Chao, pues, que estén bien. Un Que abrazo. estemos bien. Bueno, Bueno. profe, feliz noche. Bueno, Hasta Julián, luego. un abrazo. Chao, Chao, profe. chao, Muchas linda. gracias. Chao, Mariana. Un Sus abrazo. clases siempre son muy buenas. Muchas gracias. Gracias a ti por la participación, Mariana. La reflexión me gustó mucho. Feliz Ah, noche. bueno, profe, muchas gracias. Bueno, María Elena se nos fue. Bueno, chao. Chao. Chao, chao. Un abrazo. Hasta luego, feliz noche. Chao, Esteban. Feliz noche.